Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es William González, estudiante de la UNAT, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, y el día de hoy les voy a explicar la implementación del circuito final que se realizó. Este será el circuito final donde veremos el puente Weston, el amplificador de voltaje, el filtro pasa-baja de segundo orden, el convertidor de señal análoga a digital y el indicador escalar. Es la simulación y así es como se ve en la simulación funcionando. Entonces, en primera instancia tenemos el puente de Weston, que fue lo primero que montamos, donde vemos las resistencias y el potenciómetro y vemos que está equilibrado eh, el circuito, y de esta manera lo vamos a unir con el amplificador, que cuando variamos el potenciómetro nos va a dar un voltaje que significará el cambio de temperatura, y de esta manera nos lo vamos a pasar al amplificador de voltaje, que entonces ese voltaje pequeño que nos llega al puente Weston, veremos que será amplificado, y de esta manera lo vemos como lo montamos en el circuito integrado. El amplificador de voltaje y al realizar la medición nos da un voltaje mayor al que nos estaba dando en el puente de Weston. Luego tenemos el filtro activo pasa baja. Este lo unimos al el amplificador de voltaje, y tenemos otro circuito integrado en donde con el generador de señales le ponemos una señal a este circuito, y esta señal vamos a ver cómo se suprimen las señales más altas a un rango, como lo habíamos hecho en la fase anterior, donde se tenían 180 Hz y señales mayores a 180 Hz se suprimían, por lo que podemos decir que se suprimía el ruido de esa señal, como se realiza en parlantes. Y aquí vemos es el montaje con todos los componentes, resistencias, capacitores y el circuito integrado. Luego tendremos el convertidor de señal analógica a digital, que es la última parte del circuito, donde tendremos el convertidor, que es el circuito integrado, y tenemos todos los LEDs. Entonces, aquí como vemos, llega una señal análoga a este convertidor, y con los LEDs nos va a representar una señal digital, la cual será una señal, nos indicará un número binario donde se encenderán unos y ceros dependiendo del voltaje que se tenga de entrada. Si se tiene un voltaje máximo, se encenderían todos los LEDs, y si va bajando, nos indicaría un número dependiendo del voltaje que se entra. Y esto también se podría realizar la conversión como se hizo en una fase anterior. Por último, tenemos aquí en esta parte vemos cómo es la simulación de este filtro de convertir de señal, con los componentes y cómo se encienden los LEDs al llegar la señal análoga y se pasa a digital con y nos indicará un número binario. Y ya por último tendríamos el indicador de escala, el cual si no lo logramos montar en el laboratorio, pero se presenta aquí de manera en simulación, donde veremos que la misma señal del amplificador del filtro pasa baja de segundo orden llegará a este indicador escalar, y cuando llega un voltaje máximo se van a encender todos los LEDs, porque está en su pico máximo, y al bajar el voltaje se van a encender unos cuantos LEDs, no todos en general, sino una parte de estos. Digamos, si están en 20 todos los LEDs encendidos, como se ve hasta la línea 20, si se baja el voltaje podría encenderse todos los LEDs hasta el 17, y así sucesivamente a medida que se va bajando el voltaje. Esto sería todo por mi parte, y muchas gracias por su atención.